Era una noche de verano, en julio de 2013, cuando tres amigos inseparables decidieron embarcarse en lo que sería su última aventura juntos. Miguel Hernández, de 24 años, estudiante de ingeniería con una pasión desbordante por la fotografía de naturaleza, había propuesto el viaje semanas atrás. «Chicos, necesitamos desconectarnos de la ciudad», les había dicho a sus amigos mientras revisaban mapas en su apartamento. «Conozco el lugar perfecto en las montañas de Sierra Nevada, un campamento apartado donde podremos estar completamente solos con la naturaleza». Sus ojos brillaban con emoción mientras trazaba la ruta con su dedo sobre el mapa topográfico. Carmen Ruiz, de 23 años, había sido la primera en aceptar la invitación. Trabajaba como enfermera en el hospital local, pero su verdadera pasión era la botánica. Será perfecto para documentar las especies de flora que crecen en esa altitud, había comentado mientras empacaba cuidadosamente su cuaderno de campo y sus herramientas de recolección. Carmen tenía una personalidad meticulosa y siempre había sido la más cautelosa del grupo, pero algo en la propuesta de Miguel la había entusiasmado de manera inusual. El tercero en unirse a la expedición fue David López, un joven de 25 años que trabajaba como mecánico en el taller de su padre. David era conocido por su humor contagioso y su habilidad para encontrar el lado positivo en cualquier situación. «Si ustedes van, yo no me quedo atrás», había declarado con una sonrisa. Además, alguien tiene que asegurarse de que no se metan en problemas. David había sido el responsable de organizar el equipo de campamento y la comida para el viaje, una tarea que había tomado muy en serio. La mañana del 15 de julio de 2013, los tres amigos se reunieron en la casa de Miguel a las 6 de la mañana. El aire matutino aún conservaba el frescor de la noche, y los primeros rayos del sol comenzaban a filtrar a través de las ventanas. «¿Están listos para la aventura de sus vidas?», preguntó Miguel mientras cargaba su mochila en el Jeep azul que había pedido prestado a su hermano mayor. Su voz llevaba un tono de emoción que contagió inmediatamente a sus amigos. Carmen revisó una vez más su lista de verificación, un hábito que había desarrollado durante sus años de entrenamiento médico. Botiquín de primeros auxilios, medicamentos básicos, linterna de repuesto, baterías extra, silbato de emergencia, murmuró mientras guardaba cada ítem en su lugar designado. David observaba la escena con diversión. «Carmen, vamos a acampar por 3 días, no a explorar el Ártico», bromeó mientras ajustaba las cuerdas que aseguraban el equipo en el techo del vehículo. El viaje hacia las montañas tomó aproximadamente 4 horas, durante las cuales los tres amigos conversaron animadamente sobre sus planes para el fin de semana. Miguel había trazado una ruta que los llevaría a través de senderos poco conocidos hasta un claro en el bosque, donde podrían acampar junto a un pequeño arroyo. Según el mapa, hay una cascada a unos 2 kilómetros del campamento, explicó Miguel mientras conducía por la serpenteante carretera de montaña. «Podríamos hacer una caminata hasta allí mañana por la mañana». A medida que se adentraban en el bosque, el paisaje se volvía más denso y salvaje. Los árboles se alzaban como gigantes verdes a ambos lados del camino, creando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. Carmen tomaba notas mentales de las diferentes especies de plantas que observaba desde la ventana del vehículo. «Miren esa formación de lecho», señaló emocionada. «Es increíble cómo la vegetación cambia con la altitud». David, que había estado documentando el viaje con su cámara, notó algo peculiar en el comportamiento de Miguel. Su amigo había comenzado a revisar constantemente el espejo retrovisor, como si estuviera vigilando algo detrás de ellos. «¿Todo bien, Miguel?», preguntó David, siguiendo la mirada de su amigo hacia el espejo. «Sí, solo verificando que no hayamos perdido nada del equipo», respondió Miguel, pero su voz había perdido parte de su entusiasmo inicial. Finalmente, llegaron al punto donde el camino pavimentado se convertía en un sendero de tierra. Miguel detuvo el vehículo y consultó su GPS. «Desde aquí tenemos que caminar aproximadamente 2 kilómetros», anunció mientras apagaba el motor.
El silencio del bosque los envolvió inmediatamente, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Carmen respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro de la montaña. «Este lugar es perfecto», murmuró con una sonrisa. Los tres amigos se distribuyeron el equipo de manera equitativa y comenzaron la caminata hacia el campamento. El sendero era estrecho pero bien definido, serpenteando entre árboles centenarios y formaciones rocosas. Miguel lideraba el grupo con su mochila cargada de equipo fotográfico, seguido por Carmen, que se detenía frecuentemente para examinar plantas interesantes, y David, quien cerraba la marcha asegurándose de que no dejaran rastro de su paso. Después de una hora de caminata, llegaron a un claro perfecto para acampar. El área estaba rodeada de pinos altos que proporcionaban sombra natural, y un pequeño arroyo fluía a unos metros de distancia, creando un sonido relajante que serviría como banda sonora natural para su estadía. «Este lugar es exactamente lo que estaba buscando», exclamó Miguel mientras dejaba caer su mochila y extendía los brazos para abarcar la belleza del entorno. La instalación del campamento tomó el resto de la tarde. David demostró sus habilidades prácticas al montar la tienda de campaña principal, mientras Carmen organizaba la cocina portátil y Miguel exploraba los alrededores en busca de los mejores ángulos para sus fotografías. «Mañana al amanecer, la luz será perfecta para capturar la cascada», comentó Miguel mientras ajustaba los settings de su cámara. «Quiero documentar cada momento de este viaje». Cuando llegó la noche, los tres amigos se sentaron alrededor de una pequeña fogata que David había construido con experiencia. Las llamas danzaban hipnóticamente mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Carmen había preparado una cena sencilla pero deliciosa, y el aroma de la comida se mezclaba con el humo de la leña. «No puedo creer que hayamos esperado tanto para hacer esto», dijo David mientras observaba las estrellas. «Deberíamos hacer esto más seguido». Miguel, sin embargo, parecía distraído. Sus ojos se movían constantemente hacia las sombras del bosque, como si estuviera esperando ver algo o alguien. Carmen notó su comportamiento y le preguntó directamente. «Miguel, ¿qué te pasa? ¿Has estado extraño desde que llegamos?» Miguel se encogió de hombros y forzó una sonrisa. «Solo estoy disfrutando de la tranquilidad», respondió, pero su voz no sonaba convincente. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Hablaron sobre su sueño, sus miedos y sus planes para el futuro. Carmen confesó que estaba considerando especializarse en medicina de emergencia, mientras que David reveló que había estado ahorrando dinero para abrir su propio taller mecánico. Miguel, por su parte, mencionó que había estado trabajando en un proyecto fotográfico sobre la vida silvestre, pero no entró en detalles específicos. A medida que la noche avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaron. El ulular de los búhos se mezclaba con el crujido de ramas y hojas, creando una sinfonía natural que podría resultar tranquilizadora o inquietante, dependiendo del estado de ánimo. Carmen fue la primera en retirarse a la tienda, seguida por David. Miguel se quedó junto al fuego un poco más, aparentemente perdido en sus pensamientos, mientras observaba las llamas consumir lentamente los últimos troncos. La mañana del 16 de julio amaneció fresca y despejada. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo del bosque. Carmen fue la primera en despertar, como era su costumbre, y comenzó a preparar café en la pequeña estufa portátil. El aroma del café recién hecho despertó gradualmente a sus compañeros. «Buenos días, exploradores», saludó Carmen con una sonrisa mientras servía el café humeante en tazas de metal. David se estiró y bostezó ruidosamente. «Hacía años que no dormía tan bien», comentó mientras se acercaba al arroyo para lavarse la cara con el agua fría. Miguel ya estaba despierto y preparando su equipo fotográfico para la expedición matutina a la cascada. «La luz está perfecta», murmuró mientras verificaba los lentes de su cámara. «Si salimos ahora, podremos capturar la cascada con la luz dorada de la mañana». Después de un desayuno ligero,
Los tres amigos emprendieron la caminata hacia la cascada. El sendero era más desafiante que el del día anterior, con pendientes pronunciadas y terreno irregular. Carmen llevaba consigo su cuaderno de campo y una pequeña pala para recolectar muestras de planta. David había insistido en cargar una cuerda de escalada, por si acaso, había explicado con una sonrisa traviesa. A medida que se acercaban a la cascada, el sonido del agua cayendo se hacía más intenso. Miguel se emocionó visiblemente cuando finalmente llegaron al destino. La cascada era más impresionante de lo que había esperado. Una cortina de agua cristalina que caía desde una altura de aproximadamente 30 metros, creando un espectáculo natural de belleza indescriptible. «Es increíble», susurró Carmen mientras observaba la neblina que se alzaba desde la base de la cascada. Miguel comenzó inmediatamente a fotografiar desde diferentes ángulos, completamente absorto en su trabajo. Sus movimientos eran precisos y calculados, como si conociera exactamente qué quería capturar. Carmen se dirigió hacia un área donde había notado un tipo de musgo que no había visto antes, mientras David exploró los alrededores en busca de un buen lugar para almorzar. Fue David quien primero notó la presencia de otra persona en el área. Un hombre alto y fornido, vestido con el uniforme de guardaparque, se acercaba hacia ellos desde el sendero opuesto. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy el guardaparque Harrison. No esperaba encontrar visitantes en esta zona tan apartada». Su voz era profunda y tenía un ligero acento que era difícil de identificar. Miguel se tensó visiblemente al ver al guardaparque. Bajó su cámara lentamente e intercambió una mirada extraña con el recién llegado. «Solo estamos disfrutando de la naturaleza», respondió Miguel, pero su voz sonaba forzada. Carmen y David notaron inmediatamente el cambio en la atmósfera. El guardaparque Harrison los observó a cada uno de ellos con una intensidad que resultaba incómoda. «¿Tienen sus permisos de campamento?», preguntó Harrison, aunque su pregunta sonaba más como una afirmación que como una consulta. Miguel buscó nerviosamente en su mochila y extrajo algunos documentos. «Aquí están», dijo, extendiendo los papeles hacia el guardaparque. Harrison examinó los documentos con excesiva atención, como si estuviera buscando algún defecto específico. Carmen se acercó a David y le susurró. «¿No te parece extraño que aparezca justo ahora?» David asintió discretamente, manteniendo una expresión neutral mientras observaba la interacción entre Miguel y el guardaparque. Había algo en la forma en que Miguel se comportaba que no encajaba con su personalidad habitual. El Miguel que conocían era confiado y extrovertido, pero ahora parecía nervioso y evasivo. El guardaparque Harrison finalmente devolvió los documentos a Miguel. «Todo parece estar en orden», dijo, pero su tono sugerían que no estaba completamente satisfecho. «Sin embargo, debo informarles que ha habido reportes de actividad de vida silvestre peligrosa en esta área. Sería recomendable que consideraran trasladar su campamento a una zona más segura». Sus ojos se fijaron particularmente en Miguel mientras hablaba. «¿Qué tipo de actividad?», preguntó Carmen, su instinto médico activándose ante la mención de peligro potencial. Harrison se encogió de hombros. «Avistamientos de osos, principalmente, y algunos excursionistas han reportado comportamientos extraños en los animales locales». Su explicación era vaga y poco convincente, lo que aumentó la inquietud del grupo. David decidió intervenir. «¿Conoce algún lugar alternativo donde pudiéramos acampar?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. Harrison sonrió, pero la sonrisa no transmitía calidez. «Conozco un lugar perfecto. Si me permiten, puedo escoltarlos hasta allí esta tarde. Es más seguro y tiene mejores instalaciones». Su oferta sonaba más como una orden que como una sugerencia. Miguel se mostró reacio a la idea. «Creo que estaremos bien donde estamos», dijo firmemente. «Hemos tomado todas las precauciones necesarias». El guardaparque Harrison lo observó con una mirada que era difícil de interpretar. «Como gusten», respondió finalmente. «Pero si cambian de opinión, pueden encontrarme en la estación de guardaparques».
Está a unos 3 kilómetros hacia el este. Después de que Harrison se marchó, los tres amigos permanecieron en silencio por varios minutos. Carmen fue la primera en hablar. Alguien más sintió que esa conversación fue extraña. Preguntó, expresando lo que todos estaban pensando. David asintió enfáticamente. Definitivamente. ¿Y Miguel? ¿Qué fue todo eso? Parecía que ya lo conocías. Miguel suspiró profundamente antes de responder. No lo conozco personalmente, pero he oído hablar de él, admitió finalmente. Algunos fotógrafos de vida silvestre han mencionado que puede ser territorial con respecto a ciertas áreas del parque. Su explicación era evasiva, y Carmen y David intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué no nos estás diciendo, Miguel? Presionó Carmen. Su tono era gentil pero firme. Miguel evitó el contacto visual y se concentró en guardar su equipo fotográfico. Nada importante, murmuró. Solo que algunos guardaparques pueden ser demasiado celosos de su territorio. Probablemente solo quería asegurarse de que no estuviéramos causando problema. David no estaba convencido. Miguel, somos amigos desde hace años. Podemos notar cuando algo te está molestando. Miguel finalmente los miró a los ojos. Está bien, dijo con un suspiro. He estado trabajando en un proyecto fotográfico sobre prácticas cuestionables en algunos parques nacionales. Es posible que Harrison sepa sobre mi trabajo y no esté contento con mi presencia aquí. La revelación cambió completamente la dinámica del grupo. Carmen se sintió traicionada por no haber sido informada sobre el verdadero propósito del viaje. ¿Nos trajiste aquí como cobertura para tu investigación?, preguntó, su voz cargada de decepción. Miguel se apresuró a negar la acusación. No es así. Realmente quería pasar tiempo con ustedes. El proyecto es secundario. David trató de mediar en la situación. Miren, ya estamos aquí. Podemos disfrutar del resto del viaje y lidiar con esto después, sugirió. Pero Carmen estaba claramente molesta. No puedo creer que no nos hayas dicho la verdad, dijo mientras comenzaba a recoger sus cosas. Si hay algún peligro real, tenemos derecho a saberlo. Miguel se dio cuenta de que había cometido un error grave. Tienen razón, admitió. Debería habérselos dicho desde el principio. Pero les juro que no creo que haya ningún peligro real. Harrison solo está tratando de intimidarnos. Su explicación no logró calmar completamente a sus amigos, pero acordaron continuar con el viaje, aunque con una nueva tensión en el grupo. El resto del día transcurrió en un ambiente tenso. Carmen mantuvo una distancia emocional de Miguel, mientras que David trató de mantener la paz entre sus amigos. Regresaron al campamento en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miguel se sumergió en su trabajo fotográfico, Carmen se concentró en sus estudios botánicos, y David se ocupó de mantener el campamento organizado. Esa noche, la atmósfera alrededor de la fogata era notablemente diferente. Las conversaciones eran esporádicas y superficiales, muy diferentes de la camaradería del día anterior. Carmen fue la primera en retirarse a la tienda, seguida poco después por David. Miguel se quedó despierto hasta tarde, aparentemente editando sus fotografías en su laptop, pero en realidad vigilando los alrededores del campamento. Alrededor de las 2 de la madrugada, Miguel escuchó ruidos extraños provenientes del bosque. No eran los sonidos normales de la vida nocturna. Estos ruidos sonaban más deliberado, como si alguien estuviera moviéndose cuidadosamente entre los árboles. Miguel despertó silenciosamente a sus amigos. «¿Escuchan eso?», susurró. Los tres permanecieron inmóviles dentro de la tienda, prestando atención a los sonidos exteriores. Los ruidos se intensificaron gradualmente. Podían escuchar el crujido de ramas y hojas, como si alguien o algo grande se estuviera acercando al campamento. David sugirió en voz baja que podría ser un animal, pero Miguel no estaba convencido. Los animales no se mueven de esa manera, murmuró. Demasiado calculado, demasiado cuidadoso. Carmen propuso que uno de ellos saliera a investigar, pero Miguel la detuvo inmediatamente. No,
dijo firmemente. Nos quedamos aquí hasta que amanezca. Su tono no admitía discusión. Los tres permanecieron despiertos el resto de la noche, escuchando atentamente cualquier sonido inusual. Los ruidos continuaron intermitentemente hasta el amanecer, cuando finalmente cesaron. A la mañana siguiente, Miguel fue el primero en salir de la tienda. Inspeccionó cuidadosamente el área alrededor del campamento y encontró huellas en el suelo húmedo cerca del arroyo. «Miren esto», llamó a sus amigos. Las huellas eran claramente de botas, no de patas de animal. Alguien había estado vigilando su campamento durante la noche. Carmen examinó las huellas con interés profesional. «Son relativamente frescas», observó. «Quien sea que haya estado aquí se marchó hace pocas horas». David siguió el rastro de huellas, que se dirigían hacia el este, en dirección a donde Harrison había mencionado que estaba la estación de guardaparques. «Tenemos que salir de aquí», declaró Miguel con urgencia. Ahora mismo su cambio de actitud alarmó a sus amigos. Carmen y David comenzaron a hacer preguntas, pero Miguel ya estaba empacando frenéticamente su equipo. «No hay tiempo para explicaciones», dijo. «Confíen en mí, tenemos que irnos». Mientras empacaban apresuradamente el campamento, Carmen notó que Miguel estaba escondiendo algo en su mochila. «¿Qué es eso?», preguntó. Miguel vaciló por un momento antes de responder. «Evidencia», dijo finalmente. «Fotografías que tomé hace una semana. Documentan actividades ilegales en el parque». Su revelación explicaba finalmente su comportamiento extraño. David se detuvo abruptamente. «¿Actividades ilegales? ¿De qué estás hablando?», demandó. Miguel respiró profundamente. «Caza furtiva, tráfico de especies protegidas, posiblemente más. Harrison no es solo un guardaparque. Es parte de una operación más grande». Su explicación hizo que todo encajara, pero también aumentó significativamente el nivel de peligro. Carmen se sintió abrumada por la información. «¿Y nos trajiste aquí sin decirnos nada?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Miguel se defendió desesperadamente. «No sabía que sería peligroso. Pensé que podría obtener más evidencia sin involucrarlos». Su justificación sonaba débil incluso para él mismo. Mientras terminaban de empacar, escucharon el sonido de vehículos acercándose por el sendero. Miguel se puso pálido. «Ese es el problema», murmuró. «Si Harrison sabe que tengo evidencia, no va a permitir que salgamos del parque». El sonido de los motores se hacía más fuerte, y era evidente que se dirigían directamente hacia su campamento. David tomó el control de la situación. «Hay un sendero secundario que vi ayer», dijo rápidamente. «Podemos usarlo para evitar el camino principal sin más discusión». Los tres amigos abandonaron el campamento y se dirigieron hacia el sendero que David había mencionado, cargando solo lo esencial. El sendero secundario era mucho más difícil de transitar que el principal. Era estrecho, mal definido, y requería caminar en fila india entre vegetación densa. Carmen lideraba el grupo, usando su conocimiento de plantas para identificar el camino más seguro. David seguía en el medio, cargando la mayor parte del equipo pesado, y Miguel cerraba la marcha, verificando constantemente que no los estuvieran siguiendo. Después de una hora de caminata intensa, llegaron a una elevación desde donde podían observar su campamento anterior. Lo que vieron los alarmó. 3 vehículos estacionados en el área, y varias personas uniformadas registrando minuciosamente la zona. Definitivamente no eran guardaparques normales, murmuró David. Parecían más bien una operación militar. Miguel usó su teleobjetivo para observar más de cerca. «Reconozco a algunos de ellos», dijo con voz tensa. «Son parte de la operación que he estado investigando». Carmen y David intercambiaron miradas preocupadas. La situación había escalado más allá de lo que habían imaginado. «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó Carmen. Miguel consultó su GPS. «Hay una estación de guardaparques legítima a unos 10 kilómetros hacia el norte», dijo. «Si podemos llegar allí,
Podremos contactar a las autoridades apropiadas. El plan parecía sólido, pero el terreno hacia el norte era conocido por ser particularmente desafiante. La caminata hacia la estación de guardaparques se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los tres amigos se movían lo más rápido posible por el terreno irregular, deteniéndose solo para consultar el GPS y verificar que no los estuvieran siguiendo. Carmen usó su entrenamiento médico para mantener el ritmo y conservar energía, mientras que David aplicó su conocimiento práctico para navegar por los obstáculos del terreno. A media tarde, comenzaron a escuchar sonidos de búsqueda detrás de ellos. Voces humanas, el crujido de ramas y ocasionalmente el sonido de radios. «Nos están siguiendo», confirmó Miguel. «Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos hasta que oscurezca». David identificó una formación rocosa que podría proporcionar cobertura, y los tres se refugiaron allí. Mientras esperaban escondidos, Carmen confrontó a Miguel sobre las implicaciones completas de su investigación. «¿Exactamente qué tipo de evidencia tienes?», preguntó. Miguel mostró algunas de las fotografías en su cámara. Las imágenes mostraban vehículos cargando jaulas con animales, documentos que parecían ser permisos falsificados, y dinero cambiando de manos en transacciones sospechosas. «Esto es enorme», murmuró David mientras examinaba las fotografías. «¿Cómo descubriste todo esto?». Miguel explicó que había comenzado como un proyecto fotográfico rutinario sobre vida silvestre, pero había notado patrones extraños en el comportamiento de ciertos guardaparques. «Decidí investigar más profundamente, y esto fue lo que encontré». Los sonidos de búsqueda se acercaban peligrosamente. Carmen sugirió que se dividieran para confundir a sus perseguidores, pero Miguel se opuso rotundamente. «No nos separamos», dijo firmemente. «Es más seguro si nos mantenemos juntos». David estuvo de acuerdo, recordando historias de excursionistas que se habían perdido después de separarse de sus grupos. Cuando finalmente oscureció, los tres amigos reanudaron su caminata hacia la estación de guardaparque. Usaron linternas con filtros rojos para conservar su visión nocturna y evitar ser detectados fácilmente. El terreno era traicionero en la oscuridad, pero no tenían otra opción que continuar moviéndose. Alrededor de la medianoche, finalmente avistaron las luces de la estación de guardaparques en la distancia. Carmen sintió un alivio enorme, pero Miguel permanecía cauteloso. «Primero tenemos que asegurarnos de que sea la estación correcta», dijo, y que no esté comprometida. Su paranoia era comprensible, dado lo que habían experimentado. David se ofreció a acercarse primero para reconocer el área. «Tengo más experiencia moviéndome silenciosamente», explicó. Miguel y Carmen esperaron escondidos mientras David se acercaba cuidadosamente a la estación. Después de lo que parecieron horas, regresó con buenas noticias. «Parece legítimo», reportó. «Hay un guardaparque de turno nocturno que parece ser auténtico». Los tres se acercaron juntos a la estación de guardaparque. El guardaparque de turno, un hombre mayor llamado Thompson, los recibió con sorpresa pero con amabilidad. «¿Qué los trae aquí a esta hora?», preguntó. Miguel explicó brevemente la situación, mostrando algunas de las fotografías como evidencia. Thompson examinó las imágenes con creciente preocupación. «Esto es muy serio», dijo. «Hemos tenido sospechas sobre actividades irregulares en esa área, pero nunca habíamos tenido evidencia concreta». Contactó inmediatamente a las autoridades federales, explicando la situación y solicitando protección para los tres testigos. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Thompson les proporcionó comida caliente y un lugar seguro para descansar. Carmen finalmente pudo relajarse por primera vez en días, mientras que David y Miguel discutían los detalles de la evidencia que habían recopilado. «Esto va a cambiar muchas cosas», comentó Thompson. «Han hecho un trabajo muy valiente». Las autoridades federales llegaron al amanecer. Un equipo de agentes especializados en crímenes ambientales tomó declaraciones detalladas de los tres amigos y confiscó las fotografías como evidencia. Miguel fue elogiado por su trabajo investigativo, pero también fue advertido sobre los riesgos que había tomado.
Esto debería haber sido reportado inmediatamente, le dijo el agente principal. Carmen y David fueron cuestionados extensamente sobre lo que habían observado. Sus testimonios fueron cruciales para corroborar las fotografías de Miguel y proporcionar una cronología detallada de los eventos. Carmen, con su entrenamiento médico, pudo proporcionar descripciones precisas de las personas que habían visto, mientras que David pudo ofrecer detalles técnicos sobre los vehículos y equipos involucrados. La investigación que siguió fue extensa y compleja. Harrison y varios otros empleados del parque fueron arrestados en conexión con una red de tráfico de vida silvestre que operaba en múltiples parques nacionales. La evidencia proporcionada por Miguel y corroborada por sus amigos fue instrumental en el desmantelamiento de la operación. Durante los procedimientos legales que siguieron, los tres amigos tuvieron que testificar múltiples veces. El proceso fue estresante y consumió muchos meses de sus vidas. Carmen tuvo que tomar tiempo libre de su trabajo en el hospital. David tuvo que cerrar temporalmente su taller. Y Miguel suspendió todos sus proyectos fotográficos comerciales. La experiencia cambió profundamente la dinámica de su amistad. Carmen inicialmente se sintió traicionada por la falta de honestidad de Miguel, pero gradualmente llegó a entender sus motivaciones. David sirvió como mediador entre sus amigos, ayudándolos a procesar el trauma de la experiencia. Hicimos lo correcto, les recordaba constantemente. Ayudamos a detener algo terrible. Meses después del juicio, los tres amigos se reunieron para reflexionar sobre lo que habían vivido. Carmen había decidido especializarse en medicina forense, inspirada por su experiencia como testigo. David había expandido su negocio y ahora empleaba a varios mecánicos. Miguel había ganado reconocimiento como fotógrafo investigativo, pero había aprendido a ser más cuidadoso con sus métodos. ¿Alguna vez se arrepienten de haber ido a ese viaje?, preguntó Carmen durante una de sus reuniones. David reflexionó por un momento antes de responder. No me arrepiento, dijo. Fue aterrador, pero hicimos algo importante. Ayudamos a proteger la vida silvestre y a detener a personas que estaban abusando de su posición de confianza. Sin embargo, la historia no terminó allí. 11 años después, en 2024, la investigación tomó un giro completamente inesperado que conmocionó a toda la comunidad. Una nueva detective, la inspectora Sara Martínez, había sido asignada para revisar casos antiguos que habían quedado sin resolver completamente. Martínez era conocida por su tenacidad y su capacidad para encontrar conexiones que otros investigadores habían pasado por alto. Durante su revisión rutinaria de archivo, Martínez notó algo peculiar en el caso de 2003. Aunque Harrison y sus cómplices habían sido condenados por el tráfico de vida silvestre, nunca se había explicado completamente cómo habían logrado mantener su operación en secreto durante tanto tiempo. Había demasiadas lagunas en la investigación original, comentó Martínez durante una entrevista posterior. Algo no encajaba. La detective decidió reinterrogar a algunos de los testigos originales, incluyendo a Miguel, Carmen y David. Los tres amigos, ahora en sus 30 y tantos años, habían seguido con sus vidas pero nunca habían olvidado completamente su experiencia traumática. Cuando la detective Martínez nos contactó, pensamos que era solo una formalidad, recordó Carmen. No teníamos idea de lo que estaba por descubrir. Martínez había notado inconsistencias en los testimonios de algunos guardaparques que habían trabajado con Harrison. Durante nuevas entrevistas, algunos de estos empleados revelaron detalles que no habían compartido durante la investigación original. Teníamos miedo de hablar, explicó uno de los ex guardaparques. Harrison tenía conexiones poderosas, y sabíamos que había más personas involucradas de las que se habían identificado. La detective siguió estas nuevas pistas y comenzó a investigar a otros empleados del parque que habían trabajado durante el período en cuestión. Fue durante esta investigación que descubrió algo que cambiaría completamente la narrativa del caso. Harrison no había sido el líder de la operación, sino simplemente un empleado de nivel medio en una red mucho más grande.
Martínez obtuvo una orden de cateo para revisar todas las propiedades asociadas con empleados del parque que habían trabajado durante 2003. Fue durante uno de estos cateos que hizo el descubrimiento que conmocionó a todos los involucrados. En el garaje de la casa de un ex guardaparque llamado Robert Chen, encontró cajas llenas de objetos personales que databan de varios años atrás. Al principio pensé que era solo basura vieja, explicó Martínez, pero cuando comencé a examinar los objetos más de cerca, me di cuenta de que eran pertenencias personales. Ropa, equipos de campamento, cámaras fotográficas. Lo que había descubierto era una colección macabra de objetos que habían pertenecido a excursionistas que habían desaparecido en el parque durante varios años. Entre estos objetos, Martínez encontró elementos que inmediatamente reconoció como pertenecientes a Miguel, Carmen y David. La mochila característica de Miguel, con sus iniciales grabadas en el cuero. El cuaderno de campo de Carmen, con sus meticulosas anotaciones botánicas. Las herramientas de David, marcadas con el nombre de su taller familiar. Cuando vi estos objetos, supe que había encontrado algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado, recordó Martínez. La detective inmediatamente contactó a los 3 amigos para informarles sobre el descubrimiento. Fue surrealista, describió David. Ver nuestras propias pertenencias en evidencia después de tantos años. Sabiendo que habíamos estado tan cerca de convertirnos en víctimas, Carmen agregó. Nos hizo darnos cuenta de que nuestro escape había sido mucho más milagroso de lo que habíamos pensado. Chen fue arrestado inmediatamente e interrogado sobre el origen de los objetos. Inicialmente negó cualquier conocimiento, pero cuando se enfrentó con la evidencia física, comenzó a revelar una historia que era más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. No era solo tráfico de animales, confesó Chen. Era una operación completa. Eliminábamos a cualquiera que representara una amenaza. Durante los interrogatorios, Chen reveló que la red criminal había estado operando durante más de una década, no solo traficando vida silvestre, sino también eliminando sistemáticamente a excursionistas que habían descubierto evidencia de sus actividades. Era más fácil hacer que la gente desapareciera en el bosque, explicó Chen con escalofriante frialdad. Los accidentes de montaña son muy comunes. La revelación envió ondas de shock a través de la comunidad de excursionistas y la aplicación de la ley. Martínez se dio cuenta de que había destapado una operación criminal que era mucho más extensa y violenta de lo que la investigación original había revelado. Comenzamos pensando que era solo tráfico de animales, dijo Martínez, pero descubrimos que era una red de asesinatos en serie. Chen proporcionó detalles sobre al menos 12 desapariciones durante los años que había trabajado en el parque. Cada caso involucró a excursionistas que habían descubierto evidencia de actividades ilegales o que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Teníamos un protocolo, explicó Chen. Eliminábamos la amenaza y luego guardábamos algunos objetos como trofeos. La investigación expandida reveló que Miguel, Carmen y David habían estado increíblemente cerca de convertirse en víctimas. Nos habían marcado para eliminación, explicó Miguel durante una entrevista posterior. Si no hubiéramos escapado cuando lo hicimos, habríamos terminado como esas otras personas, Carmen agregó. Es aterrador pensar en lo cerca que estuvimos de nunca regresar a casa. Martínez también descubrió que la operación había tenido ramificaciones que se extendían mucho más allá del parque individual. Chen reveló conexiones con redes criminales en múltiples estados, todas involucradas en el tráfico de vida silvestre y la eliminación de testigos. Era una empresa criminal sofisticada, explicó Martínez. Tenían contactos en la aplicación de la ley, en el gobierno, en todas partes. La revelación de que sus objetos personales habían sido mantenidos como trofeos fue particularmente traumática para los 3 amigos. Ver mi cámara en esas cajas fue como ver mi propia tumba, describió Miguel. Nos hizo darnos cuenta de que, en la mente de estos criminales, ya estábamos muertos. David tuvo una reacción similar.
Fue como ver fantasmas de nosotros mismos. Martínez trabajó incansablemente para conectar los objetos encontrados con casos de personas desaparecidas que databan de varios años. Cada objeto contaba una historia, explicó. Una historia de alguien que había salido a disfrutar de la naturaleza y nunca había regresado a casa. El trabajo era emocionalmente agotador, pero Martínez se sentía obligada a dar cierre a las familias de las víctimas. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por los medios de comunicación. Los tres amigos, que habían esperado que su experiencia fuera una cosa del pasado, se encontraron nuevamente en el centro de la atención mediática. Fue como revivir toda la experiencia, describió Carmen. Pero esta vez, entendíamos completamente lo cerca que habíamos estado de la muerte. Durante las nuevas entrevistas con los medios, los tres amigos reflexionaron sobre cómo el descubrimiento había cambiado su perspectiva de lo que habían vivido. Pensábamos que habíamos sobrevivido a una situación peligrosa, dijo David. Ahora nos damos cuenta de que habíamos sobrevivido a una operación de asesinatos en serie, Miguel agregó. Nos hace apreciar aún más cada día que hemos tenido desde entonces. La investigación expandida llevó a más arrestos y revelaciones sobre la verdadera extensión de la operación criminal. Chen proporcionó información que llevó a la captura de varios otros cómplices que habían evadido la justicia durante la investigación original. Era una red mucho más grande de lo que habíamos imaginado, explicó Martínez. Chen era solo la punta del iceberg. Los nuevos arrestos incluían a funcionarios gubernamentales corruptos que habían facilitado la operación, empresarios que habían financiado el tráfico de vida silvestre, y varios otros empleados del parque que habían participado en los crímenes. Finalmente estábamos viendo el cuadro completo, dijo Martínez, y era mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado. Para las familias de las víctimas que habían desaparecido durante los años de la operación, el descubrimiento proporcionó tanto cierre como dolor renovado. Finalmente sabíamos qué había pasado con nuestros seres queridos, dijo la madre de uno de los excursionistas desaparecidos. Pero también tuvimos que enfrentar la realidad de cómo habían muerto. Los tres amigos decidieron usar su experiencia para ayudar en la investigación expandida. Miguel proporcionó sus habilidades fotográficas para documentar la evidencia. Carmen usó su conocimiento médico para ayudar a identificar objetos personales. Y David ayudó con aspectos técnicos de la investigación. Sentimos que teníamos la responsabilidad de ayudar, explicó Carmen. Habíamos sobrevivido cuando otros no lo habían hecho. La investigación también reveló que la operación había tenido un impacto ambiental significativo más allá del tráfico de vida silvestre. Chen y sus cómplices habían estado eliminando evidencia de sus crímenes de maneras que habían dañado el ecosistema del parque. No solo estaban matando a personas, explicó un ecólogo que participó en la investigación. Estaban destruyendo el ambiente que supuestamente protegían. Martínez trabajó estrechamente con expertos en vida silvestre para entender completamente el alcance del daño ambiental. Habían estado operando durante tanto tiempo que el daño era extenso, explicó. Especies enteras habían sido eliminadas de ciertas áreas del parque. La restauración del ecosistema se convirtió en una prioridad importante para las autoridades del parque. El juicio expandido se convirtió en uno de los casos más complejos de crímenes ambientales en la historia del país. Chen y sus cómplices enfrentaron cargos que incluían asesinato, tráfico de vida silvestre, corrupción gubernamental y destrucción ambiental. Era un caso que tocaba tantos aspectos diferentes del crimen, explicó el fiscal principal. Requería un enfoque multidisciplinario. Durante el juicio, Miguel, Carmen y David testificaron nuevamente, pero esta vez con una comprensión completa de lo que habían enfrentado. Testificar la segunda vez fue diferente, explicó Miguel. La primera vez estábamos enfocados en lo que habíamos visto. Esta vez, estábamos testificando sobre lo que habíamos sobrevivido, Carmen agregó. Nos dimos cuenta de que nuestro testimonio no solo era sobre justicia, sino sobre supervivencia. La cobertura mediática del caso expandido fue intensa, con documentales,
artículos de revistas y programas de televisión dedicados a la historia. Los tres amigos se encontraron siendo retratados como héroes que habían ayudado a exponer una operación criminal masiva. No nos sentimos como héroes, dijo David. Nos sentimos como supervivientes que habían tenido mucha suerte. El veredicto final resultó en condenas de cadena perpetua para Chen y varios de sus cómplices principales. Las sentencias fueron vistas como un mensaje fuerte sobre la seriedad de los crímenes ambientales y la importancia de proteger tanto la vida silvestre como a las personas que disfrutan de la naturaleza. Justicia finalmente ha sido servida, declaró Martínez después del veredicto. Para los tres amigos, el final del caso expandido marcó el verdadero cierre de una experiencia que había comenzado como un simple viaje de campamento 11 años antes. Finalmente podemos seguir adelante, dijo Carmen. Sabemos que hicimos todo lo que pudimos para asegurar que la justicia fuera servida, Miguel agregó. Y sabemos que otras personas estarán seguras en el futuro. Los cambios implementados en el sistema de parques nacionales como resultado del caso fueron extensos. Nuevos protocolos de seguridad, mejores sistemas de verificación de antecedentes para empleados y mayor supervisión de actividades en áreas remotas fueron todas consecuencias directas de la investigación. Este caso cambió fundamentalmente cómo operamos, explicó un administrador del parque. Gears Later. Cuando reflexionan sobre toda la experiencia, los tres amigos reconocen que les cambió la vida de maneras que nunca podrían haber imaginado. Su amistad, probada por el trauma y fortalecida por la supervivencia, se convirtió en un testimonio del poder de la lealtad y la valentía. Pasamos por algo que nadie debería tener que experimentar, dijo David, pero lo hicimos juntos, y eso hizo toda la diferencia. La historia de Miguel, Carmen y David se convirtió en una leyenda moderna sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. Su experiencia demostró que las personas ordinarias pueden hacer una diferencia extraordinaria cuando se enfrentan a la injusticia. No éramos investigadores o agentes de la ley, reflexionó Miguel. Éramos solo tres amigos que se negaron a quedarse callados ante lo que habían visto. El legado de su historia continúa, inspirando a otros a ser vigilantes y valientes en la protección del medio ambiente y la denuncia de actividades criminales. Su experiencia sirve como un recordatorio de que la justicia a menudo depende de la valentía de ciudadanos ordinarios que se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia. Si nuestra historia puede inspirar a incluso una persona a hacer lo correcto, dijo Carmen, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Todavía, más de una década después de su experiencia original, los tres amigos continúan sus vidas con una apreciación renovada por la seguridad, la justicia y la importancia de la honestidad en las relaciones. Su historia permanece como un testimonio poderoso del triunfo del bien sobre el mal, y de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la justicia, sin importar cuánto tiempo tome o qué desafíos surjan en el camino.